Bienvenido a la escuela dominical. Es un gusto tenerte con nosotros. Así que vamos a iniciar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día y te pedimos que nos ayudes a aprender más de ti. Que todas las palabras dichas en esta clase sean guardadas en nuestros corazones para tener vidas que a ti te agraden. Todo eso te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y ahora vamos a iniciar con una canción. Pero quiero que recuerden que Dios nos dio una armadura para protegernos en todo momento y la debemos de traer. ¿Recuerdas cuál es la armadura? El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio y el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, orando en todo tiempo seré más que vencedor. Sé más que vencedor y ¡comencemos! ¿Alguna vez en tu escuela ha pasado que algún niño de tu grupo no lleva los materiales que la maestra pidió porque sus papás no tuvieron dinero para comprarlos? ¿Tú qué has hecho? Solo lo ves y dices, qué pena que no trajo sus materiales. O le compartes de los tuyos. ¿Sabes? Dios se agrada cuando ayudamos a otros. En la Biblia, que es la palabra de Dios, vamos a leer un versículo que se encuentra en Proverbios 3:27. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. No te niegues quiere decir no digas no. A hacer el bien quiere decir hacer cosas buenas. Es decir, no digas no a hacer cosas buenas. Cuando tuvieres poder para hacerlo, tuvieres significa siempre que puedas. Dios no está diciendo que es malo negarse a hacer cosas buenas que puedes hacer. Por ejemplo, si un niño no lleva lunch y tú puedes compartirlo del tuyo, hazlo. Quizá tu abuelita necesite que la acompañes porque se encuentra sola. Y si tú puedes estar con ella, hazlo. A lo mejor algún niño nuevo en tu congregación no tiene Biblia o algún libro de historias bíblicas donde pueda leerlas. Si tú tienes algunos, podrías prestárselos o regalárselos. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, debes saber que Él quiere que compartas con otros lo que te ha dado. Volvamos a nuestro versículo. Ustedes lo van a ir diciendo junto conmigo. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 3:27. Ahora una vez más, subiendo y bajando los brazos. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 3:27.
Una vez más, pero ahora abriendo y cerrando las manos. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Muy bien, ahora digámoslo marchando. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Proverbios 3:27. Muy bien, no olvides repasarlo durante la semana. Jesús había mandado a sus discípulos a trabajar. Ellos iban anunciando el Evangelio y también sanaban a los enfermos. Esto lo vemos en la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 9 versículos 1, 2 y 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Poco tiempo después los discípulos se juntaron con el Señor Jesús y le platicaban lo que habían enseñado. Esto lo vemos en Marcos 6:30. El Señor Jesús seguramente los veía cansados y felices. La Biblia nos dice en Marcos 6:32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Este lugar desierto era de la ciudad llamada Betsaida. Aquel día Jesús había estado enseñando a la gente, y él y sus discípulos estaban cansados. Atravesaron el mar de Galilea esperando tener un breve tiempo de descanso y tranquilidad, pero muchas personas los vieron salir y corrieron hacia ellos. Cuando Jesús llegó, encontró una gran multitud esperando. ¿Cómo piensas que se sintió el Señor Jesús cuando vio a todas estas personas que lo fueron a esperar? El Señor Jesús había ido a ese lugar para descansar. Con gran misericordia y amor, el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. Compasión es ese sentimiento de tristeza que se tiene al ver el dolor y los problemas de otras personas. Muchas veces tú y yo y nuestros seres queridos tenemos necesidades. ¿Puedes pensar algunas necesidades que tienen las personas? Por ejemplo, la necesidad de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Tal vez que tu maestra tenga más paciencia, o que tu papá consiga un buen trabajo, o tal vez que algún familiar sane de alguna enfermedad. Casi todos los días tenemos necesidades, pero si tú has confiado en el Señor Jesús como tu Salvador, recuerda que Jesús te ama y Él suplirá todas tus necesidades porque Él tiene compasión de nosotros. Recuerda, compasión es ese sentimiento de tristeza que se tiene al ver el dolor o los problemas de otras personas. Dios también quiere que tú tengas compasión. Recuerda nuestro versículo, Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. El Señor Jesús tiene compasión por ti y suple tus necesidades, pero también quiere que tú ayudes en las necesidades de otros para que a través de ti puedas conocerlo y verlo a Él. Puedes confiar en que Él te dará hasta para compartir porque te ama y tiene el poder para suplir cualquier necesidad. Con amor, el Señor Jesús contestó sus preguntas y cariñosamente sanó a los enfermos. Esto lo vemos en el libro de Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Las horas pasaron rápidamente y de pronto llegó la tarde. Los discípulos dijeron: «Este es un lugar desierto y es muy tarde.
Despide a la multitud para que se vayan a sus aldeas y compren algo de comer. La gente había estado horas sin comer. Ellos estaban cansados y hambrientos. Quizá los niños empezaron a llorar y quejarse. Las personas en la multitud necesitaban conocer a Dios y que sus pecados fueran perdonados, pero en ese momento tenían hambre. Dando la vuelta, Jesús le preguntó a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para darle de comer a todas estas personas? Pero aún mientras él preguntaba, Jesús sabía lo que él iba a hacer. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículos 6-7, nos dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Andrés, otro de sus discípulos, le dijo, lo vemos igual en la palabra de Dios, en Juan capítulo 6, versículo 9, y dijo así Andrés: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Quizá en voz muy tranquila Jesús dijo: tráiganme al muchacho. Seguramente trajeron al muchacho y él le ofreció el pequeño almuerzo que tenía. Le dio a Jesús lo que tenía, aunque era poco para ofrecer. Quizá a veces sientas que aunque eres hijo de Dios, tienes muy poco para ofrecer. Quizá solamente sabes un poco de la Biblia que puedes compartir con otra persona. Y quizá solamente tienes algo de tiempo que le puedes ofrecer a otra persona en una necesidad. Y también quizá solamente tienes algo de talento que Dios puede usar para animar a otra persona. Pero si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, Él puede usar lo que tú tienes para suplir las necesidades de otro. Jesús no está buscando personas que tengan muchísimo para ofrecer. Él quiere a personas quienes estén dispuestas a dejar que Él use lo que tú tienes. Hay personas en tu alrededor con muchas necesidades. Es posible que tengas un vecino que necesite ayuda para cargar las bolsas del súper o para cortar el pasto. Es posible también que en la escuela haya una persona que necesita que pases tiempo con él. O puede ser que tengas un amigo que necesita saber de Jesús. También es posible que en tu iglesia necesiten a alguien que dibuje, que cante o que toque algún instrumento musical. Hay muchas maneras como Jesús puede usarte. En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 27, nos dice: no te neguéis a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No obstante, tienes que estar listo para que Él te use. Te maravillarás de lo que Jesús puede hacer con lo poco que tú tienes. Una vez que el Señor Jesús supo que había 5 panes y 2 peces, les mandó a que hicieran recostar a la gente en la hierba verde. Y se acostaron en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces el Señor Jesús tomó los panes y los peces y los bendijo. Y mirando al cielo, oró para dar gracias al Padre Celestial. Quizá los discípulos se preguntaban si iba a alcanzar con esto para dar de comer a todas las personas. Pero el Señor Jesús ya tenía un plan para suplir la necesidad de aquella hambrienta muchedumbre. Jesús también tiene un plan para suplir tu necesidad.
pero a Él le gusta que le platiques cuáles son todas tus necesidades cuando oras. ¿Recuerdas? La oración es hablar con Dios. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 5, del 16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos quiere decir que debemos estar siempre alegres. Orad sin cesar se refiere a que debemos estar orando en todo tiempo y en todo lugar. Dad gracias en todo. Significa que debemos de dar gracias por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero también Él quiere que le platiques de las necesidades de otras personas. Por ejemplo, quiere que ores por la salud de algún amigo o quizá por trabajo para tu papá o para que le dé paciencia a tu maestra. Recuerda que Dios tiene compasión y tiene el poder para suplir cualquier necesidad. Solamente el Señor Jesucristo podía suplir la necesidad de 5,000 personas multiplicando 5 panes y 2 peces. ¿Te das cuenta? Cuando todos hubieron comido y estaban saciados, es decir, estaban satisfechos, el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos para que recogieran lo que había sobrado. Y ellos recogieron 12 cestas llenas. ¿Te das cuenta? No importa cuánto comió la gente, hubo para todos y hasta sobró. El Señor Jesús había mostrado su gran amor por la multitud. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, recuerda, Dios te ama y puede suplir todas tus necesidades. De tal manera puede darte tanto que puede ayudarte a suplir las necesidades de los demás. El muchacho de nuestra lección solamente tenía 2 peces y 5 panes, pero los dio voluntariamente al Señor Jesucristo. Tú también tienes algo que es 2 y 5. Tienes 5 dedos y 2 manos que puedes ofrecer al Señor Jesucristo. Piensa en todas las cosas que Él puede hacer con ellas. Veamos, también tienes 2 ojos que pueden ver las necesidades de otros. Tienes unos labios que pueden leer una historia a un niño pequeño o hablar y escuchar a una persona que lo necesite. También tienes 2 manos que pueden ayudar a mamá en los quehaceres de la casa. Pero también puedes orar porque Dios ayude a suplir las necesidades de otros. Si tú ya recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador, recordarás que Dios te ama y puede cumplir y suplir todas tus necesidades. ¿Recordarás nuestro versículo? Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. Chicos, ha llegado el momento de las preguntas de la clase. Espero que hayan puesto mucha atención. Y vamos con la pregunta número 1 y dice así: ¿cómo se sentía Jesús y sus discípulos cuando llegaron a Betsaida? Así es, muy cansados. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué hicieron para tratar de estar a solas y descansar? Muy bien, sí, exactamente. Fueron al otro lado del mar de Galilea en una barca. Vamos con la pregunta número 3 y dice así: ¿quiénes los estaban esperando al otro lado y cómo llegaron?
Muy bien, sí, una multitud y llegaron a pie rodeando el mar de Galilea. Vamos con la pregunta número 4 y dice así, ¿qué hacía Jesús por la gente que lo seguía y le pedía ayuda? Así es, les hablaba del reino de Dios y sanaba los que lo necesitaban. Vamos con la número 5. ¿Qué significa compasión? Muy bien, es un sentimiento que nos hace más sensible y más humano frente a las dificultades y los problemas de los demás. Número 6. ¿Qué problema tenía la gente después de que había escuchado a Jesús enseñar todo el día? Muy bien, pusieron muchísima atención. Exactamente. Tenían hambre, pero no tenían alimento. Vamos con la pregunta número 7. Y dice, ¿por qué Jesús tuvo compasión de la multitud? Muy bien, porque los veía como ovejas sin pastor. Vamos con la número 8. ¿Qué tenía el muchacho para comer? Muy bien, todos pusieron mucha atención. Exactamente, tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y vamos con la pregunta número 9 y va a ser la última. Menciona una cosa que puedes hacer que suplirá las necesidades de otra persona. Sí, muy bien. Sí, podría ser ayudar a cargar cosas, también podría ser limpiar el jardín, hablarle a alguien acerca de Jesús. Lo han hecho perfecto. Confía que Dios siempre te ayudará. No te debes preocupar porque Él llama y siempre te ayudará. Si cree que Dios siempre te acompaña. No te debes preocupar porque Él llama y te va a acompañar. Confía que Dios siempre te ayudará. No te debes preocupar porque Él llama y siempre te ayudará. Si cree que Dios siempre te acompaña. No te debes preocupar porque Él llama y te va a acompañar. Porque Él llama y siempre te ayudará. Porque Él llama y te va a acompañar. Bienvenidos a su historia misionera. Me da muchísimo gusto saludarles y saludarles con esta noticia. Nuestro misionero Óscar Jiménez estuvo en Querétaro y en Toluca compartiendo el Evangelio con muchas personas. Y esto nos llena de gozo porque esa es la misión que Jesucristo nos encomendó a cada uno de los que somos creyentes. Pero bueno, hoy también estrenamos una historia misionera, que es la historia de Samuelito. Es una de mis historias misioneras favoritas porque fue la primera que yo escuché. Y saben, se desarrolla en Oaxaca, ¿sí? En nuestro amado país México, en el estado de Oaxaca, que colinda con el Océano Pacífico, con Chiapas, con Veracruz, con Puebla y con Guerrero. ¿Saben? Oaxaca es un lugar lleno de tradiciones
y de personas que hablan otros idiomas. ¿Recuerdan? Los misioneros Córdoba Hayes se encuentran en la Sierra de Oaxaca traduciendo la Biblia al zapoteco. Esto me encanta, pero bueno, comencemos con la historia. Samuelito se hallaba sentado atentamente esperando junto a una persona ciega. Él esperaba ver pronto el autobús que iba a llegar, aunque sabía que el primero en darse cuenta de que el autobús venía era el ciego, porque, ¿saben? Los ciegos ven con sus oídos, así que Samuelito veía atentamente al ciego, cuando de repente sus ojos negros y brillantes, con el cabello cubierto por el sombrero, se dieron cuenta de que el ciego afinaba su guitarra. La gente estaba próxima a venir en el camión. Samuelito estiró su camisa y pensó que pronto iba a tener dinero. También preparó su cajón, porque, ¿saben? Samuelito era un niño que boleaba zapatos en una central de Oaxaca. Su familia era muy pobre, así que Samuelito esperó atentamente a que las personas llegaran en el autobús. Empezó a ver cómo bajaba la gente y les decía: bolero, bolero, ¿no necesita que limpie sus zapatos? Y orgulloso se puso a limpiar algunos zapatos, pero de repente vio una señora que le dijo: eres un niño muy trabajador, ¿verdad? Y Samuelito le dijo que sí. ¿Sabes? Samuelito había aprendido a ser desconfiado y desconfió de esta señora. Pensó que quizá querría venderle este libro o este libro pequeñito que traía. Pero la señora le dijo: Samuelito, yo quiero platicar contigo. Y Samuelito le dijo que sí, pero que de qué quería platicar. Y ella le dijo que quería platicarle sobre una historia que ya le había platicado a otros niños en muchos lugares, pero que era la historia más importante. ¿Sabes? Samuelito apretó su dinero dentro de su bolsa, preocupado por lo que esta señora iba a decirle. Se veía que era una persona de buen corazón y que traía sus maletas como para quedarse en este lugar. Y le preguntó: Samuelito, ¿tú para qué quieres ese dinero? Y él le dijo: yo estoy juntando dinero para ir a la ciudad a estudiar. Mi más grande sueño es estudiar y aprender a leer y a escribir. Y entonces la señora le dijo que podía aprender esta historia y que la iba a aprender de un libro que no traía letras, pero que tenía la historia más maravillosa de todos los tiempos. Y entonces abrió la página del librito. Era una página dorada, llena de luz, que deslumbró a Samuelito en medio del sol de Oaxaca. Y ella le dijo que este libro le recordaba el amor de Dios. Que el amor de Dios es muy grande. Que la Biblia nos dice que este amor no es como el de las otras personas que un día nos dicen que nos quieren, pero nos hacen cosas malas. Que el amor de Dios es muy grande y que no lo podemos imaginar porque nos ama desde el principio de los tiempos, ¿sabes? Samuelito estaba muy atento. Él quería saber más de quién lo amaba de esa manera, que cómo era posible que Dios fuera así. También la señora le explicó que Dios era santo y que santo quería decir que
todo era bueno en Dios y que por eso lo podía amar de esa manera. ¿Tú recuerdas qué versículo nos dice que Dios nos ama así? Te dejo de tarea que lo busques y no te pierdas nuestra próxima historia misionera. Dios es más grande que tú y yo, fuerte y fiel. Él controla los tiempos y naciones también. Lo que pasa Él controla, muy fácil verlo es y confiar en Él puedo, su poder me cuidará. Que habla Dios en la Biblia de su amor y que Cristo al mundo vino a salvar al pecador. Me enseña a servirle y cómo andar con Él. Si la Biblia me guía, me da poder de ser más fiel. Nuestra clase ha terminado. Espero que te haya gustado muchísimo, pero sobre todo que recuerdes confiar en Dios para suplir todas tus necesidades, pero también a ayudar a otros con lo mucho que Dios te da. Vamos a despedirnos con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta clase y te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a despedirnos con una canción que ya conocen. Me he divertido hoy, cantando y orando voy. Nuestra clase terminó. Diremos todos adiós, con una mano arriba. Adiós, adiós, con la otra mano arriba. Adiós, adiós, moviendo la cabeza. Adiós, adiós, moviendo los piecitos. Adiós, adiós, mandando muchos besitos y abrazos por montón. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita de notificaciones y regalarnos tu maravilloso like. Y no te pierdas nuestras próximas clases.